Hoy domingo 17 de mayo tenemos prácticamente 2 meses de cuarentena, encerramiento. No se ve un panorama claro, definido en cuanto a lo que va a suceder después. Y esto ha hecho que algunas personas pues pierdan esperanza. Se han desesperado y desesperanzado al mismo tiempo. Sobre todo desesperanzado en la medida de que no ven las posibilidades de retomar la vida que tenían antes, de que sus empresas o negocios puedan volver a tomar el ritmo que tenían. Y tal vez han tomado en consideración las pérdidas, solamente lo miden en función de pérdidas, de aquellas cosas que daban por sentado y que de un momento a otro pues se han ido al traste como consecuencia precisamente de esta parálisis, una parálisis universal. Yo solamente pienso en que Dios es sabio y que Él sabe por qué lo habrá hecho. De hecho, confío plenamente en que hay un propósito detrás de toda esta prueba, una prueba que ha sido mandada al mundo entero, que como habíamos ya dicho en una exposición anterior, ha echado a un lado a Dios, no quiere tomar en cuenta a Dios y Dios está diciendo, hey, aquí estoy, y no solamente aquí estoy, sino que estoy en mi trono y estoy gobernando los cielos y la tierra. Pero el hecho es que la incertidumbre trae como consecuencia este sentimiento que muchas veces se confunde con la depresión, pero que más bien es un sentimiento pesimista. En el caso que esta mañana que voy a traer delante de ustedes, vemos que se combinan varios sentimientos. Es el caso del profeta Jeremías. Ya en una ocasión anterior también vimos algunas cosas en cuanto a lo que la Escritura dice respecto a su ministerio. Pero el profeta Jeremías tiene una expresión en el capítulo 8, versículo 20, que martillamos en mi mente una vez y otra vez y otra vez. Y es sobre esto precisamente, sobre la desesperanza que él sentía. Cuando dice en el versículo 20 del capítulo 8, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Pasó la siega, ya se cosechó, ya pasó el tiempo de los frutos, ya pasó el tiempo de la comunión, del disfrute, del deleite, y esta es la hora que todavía no hemos sido salvos. En este caso, Jeremías tenía muchos motivos para sentirse desesperanzado, porque la expresión lo que refleja es eso, o sea, ya no hay esperanza, o sea, ya pasó la oportunidad y ya no hay esperanza. Pero él tenía motivos de más, en primer lugar por el hecho de que él era un profeta que había sido llamado por el Señor a su ministerio profético desde cuando tenía 20 años. Pasará 40 años profetizando a un pueblo que no se va a arrepentir de sus pecados, que va a estar en sus deleites, que va inclusive a desviarse tras la adoración idolátrica, que su religión habría de ser la religión del mundo y que echaría a Dios y a la palabra de Dios de sus vidas, fuera de sus vidas. Y el profeta Jeremías es mandado por el Señor, y aun cuando él dice, yo soy muy niño, yo soy muy joven, dice el Señor, irás y dirás lo que yo te diga que diga. Y lo constituyen profeta, profeta no solamente para la nación de Israel y específicamente para la nación de Judá, sino que profeta, como dice la palabra, para todas las naciones. Consecuentemente también profeta para nosotros también, profeta para su iglesia, profeta que nos va a anunciar cómo las promesas de Dios persisten y han de cumplirse a pesar del pecado del pueblo, solamente por el hecho de que Dios es fiel a sus promesas y es grande en misericordia. Por eso una y otra vez, a pesar de que era inminente la destrucción como consecuencia de la ocupación de los ejércitos babilónicos al frente de Nabucodonosor, con Nabucodonosor al frente, para ocupar toda la tierra de Palestina, toda la tierra de Judá, ya Asiria había, por así decirlo, diezmado la población del resto de Israel. Pues ahora la que parecía inexpugnable, la propia Jerusalén, iba a ser tomada, y en este caso por Nabucodonosor, por los babilonios. El hecho es que Jeremías tenía esa revelación del Señor y lo anunciaba y lo avisaba, pero no le hacían caso, más bien lo mandaban a callar. Pero él sufría esa realidad, por eso se le identifica como el profeta llorón, porque lloraba la realidad del dolor que habría de acaecer y que luego, durante su propia existencia, vería que sucedió efectivamente lo profetizado sobre la nación
de Judá y la ciudad de Jerusalén en particular. Consecuentemente había un sentimiento de desesperanza porque cuando la desesperanza ocupa a una persona, la ocupa totalmente. Le ocupa su mente, le ocupa su cuerpo, le ocupa su alma, le ocupa todo. Y por eso los sinónimos de desesperanza son desesperación, angustia, desaliento, desánimo, abatimiento, pesimismo y desilusión. Todas estas cosas hacen que llegue el momento en el cual la persona dice, bueno, se fue la oportunidad, ya no podemos hacer nada, consecuentemente ya no podremos ser salvos. Y era lo que le pasaba a Jeremías. Todavía en este tiempo él estaba profetizando durante la época de rey Joacim. Él comenzó a profetizar durante el tiempo de rey Josías. Y Josías fue un rey que fue temeroso de Dios, que volvió de nuevo a llevar la adoración al Dios verdadero y que erradicó del pueblo la adoración a los Baales y a los dioses falsos cananeos. Pero sin embargo, luego de eso habían venido otros reyes, como el rey Joacás, por ejemplo, que solamente duró 3 meses, pero en los 3 meses mismo Dios lo quitó de en medio por su abominación, por su idolatría. Luego, durante el tiempo de Joacim, que es a lo que corresponde el capítulo 8, vería él cómo se deterioraría la adoración al Dios verdadero, y luego entonces vendrían después otros como Sedequías para acabar ya de una vez por todas de irritar la santidad de Dios y de esta manera Dios mandar el juicio que estaba mandando sobre la nación. Consecuentemente, ya Jeremías no tenía esperanza. Él decía, pasó la siega, terminó el verano, dice, y todavía no hemos sido salvos. Job le pasó lo mismo. Job llegó un momento en el cual, como ustedes recordarán, dijo, ¿por qué no fui escondido como un abortivo, como los pequeñitos que no vieron la luz? Porque cayó en una desesperanza absoluta y total cuando pensó que no había vuelta atrás en su condición y con el dolor por el cual estaba siendo probado. Elías le sucedió por igual, Primera de Reyes capítulo 19, versículo 4. Dice que él se fue al desierto a un día de camino, vino y se sentó bajo un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. O sea que cayó en este estado de desesperanza total, ya no tenía deseo de más nada, ni siquiera de vivir. Al propio rey David le sucedió. El Salmo 31, versículo 4, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor como sequedades de verano. David llegó un momento en el cual también pues perdió la esperanza. Dice, mi verdor se ha convertido en un desierto seco, un verano seco. Y sencillamente ya todo lo que hay sobre mí es llamame. Consecuentemente, vemos nosotros que Jeremías expresa su dolor, por eso es llamado el profeta llorón también. Y vamos a leer de una manera particular los versículos que van desde el capítulo 8, versículo 18, hasta el capítulo 9, el primero de los versículos. Voy a leer. Dice Jeremías capítulo 8, versículo 18. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galat? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Nabucodonosor, ciertamente, en tiempo de este rey, el rey Joacim, pues ocupó la nación y sabemos ahí están los relatos bíblicos ahí a los cuales no voy a hacer referencia de los estragos que causó, de cómo fue el templo nuevamente destruido, cómo los hijos fueron estrellados, cómo las mujeres y los hombres fueron muertos y el remanente que quedó vivo
sobre todo de la élite social, pues los llevó cautivos a Babilonia. Entre ellos recuérdense de Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego y otros más que fueron llevados y que durante 70 años estarían allá en cautiverio. Pero es interesante que a pesar de que ya Jeremías no tenía esperanza, sin embargo Dios había hecho una promesa que no les destruiría del todo. Por el contrario, haría la promesa de devolverle exactamente a los 70 años. Y de esta manera vamos a ver un regreso paulatino y gradual de los judíos desde Babilonia hasta Israel y específicamente a Jerusalén. Pero vamos a analizar la desesperanza de Jeremías. En primer lugar, tenemos que enfatizar que es una desesperanza como consecuencia de la inminente y la evidencia del juicio que había sobre ellos, ¿no? El hecho es que tenía una decepción grande el propio profeta, porque durante tantos años se había ocupado de predicarles la verdad, de advertirles sobre el desvarío en el cual habían caído siguiendo a los ídolos falsos, religiones falsas, como ellos pues sencillamente habían ofendido a Dios una y otra vez, y sin embargo no habían hecho caso. Consecuentemente se sentía, sin lugar a duda, sumamente triste y decepcionado. Su desesperanza la manifiesta en el versículo 18 del capítulo 8, cuando dice: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece dentro de mí. Y ese sentimiento que hay en los cristianos cuando amamos a personas que pensamos que se van a perder porque sencillamente no obtemperan el llamado al arrepentimiento y a la conversión. Prefieren quedarse en su religiosidad, prefieren quedarse adorando a sus dioses falsos y simplemente no se arrepienten de todo corazón. Piensan que están bien así y mientras tanto están disfrutando y ocupándose de vivir sus vidas ajenos completamente al propósito y al plan de Dios para con ellos. Consecuentemente, lo primero que le causaba esta desesperanza a Jeremías es el hecho de que él se sentía decepcionado. Se sentía decepcionado y esto le producía un fuerte dolor en su corazón, al punto tal de que decía: ya no tengo fuerzas en mi corazón desfallece en mí. Pero además de esto, el hecho de sentir que Dios estaba lejano de la nación, lejano de ellos. Y en este sentido, él sabía que Dios estaba ofendido por causa del pecado y esto lo entristecía aún más. Por eso la expresión del versículo 19, cuando dice: aquí el clamor de la hija de mi pueblo que viene de tierra lejana, y dice: no está Jehová en Sion, no está en ella su rey. O sea, ¿qué está pasando? O sea, Dios no está aquí. ¿Qué pasó con Dios? Dios falló. Pero realmente no es que Dios hubiera fallado, como Dios no ha fallado ahora. De ninguna manera, la iglesia está siendo disciplinada, no puede congregarse, no puede adorar, no puede compartir la fe, no puede de ninguna manera celebrar la redención a través de la Santa Cena, el padecimiento del Señor Jesucristo, su cuerpo entregado y su sangre derramada para la expiación de nuestros pecados. No puede vivir la vida que con libertad durante tantos años profesaba, congregándose en los templos. Pero a pesar de esto, no fue un fallo del Señor. Ha sido un fallo como lo fue el de los israelitas, que fueron quienes abandonaron a Dios y consecuentemente Dios sencillamente no se manifestó a favor de ellos. En este caso, nuestra iglesia, y cuando digo nuestra iglesia estoy hablando de la iglesia en la República Dominicana y de la iglesia universal, ha caído en muchas flaquezas, falencias, debilidades, en muchos errores, en muchas falsedades. Y Dios está, sin lugar a duda, de alguna manera manifestando su inconformidad. O sea, el tipo de adoración que habíamos llevado hasta ahora en términos personales y tal vez en términos eclesiásticos o locales, pues posiblemente no era de todo del agrado de él, cuando él prefiere que ni siquiera celebremos esas asambleas. Israel habría de perder el templo, aquel templo del cual habían expulsado a Jeremías, porque sencillamente no querían oír la predicación de Jeremías cuando se acercaba y con este mensaje profético advertía al pueblo de que Dios estaba airado y que él no estaba dispuesto a recibir de ninguna manera sus ofrendas, sus sacrificios, porque sencillamente todo esto que ellos ofrecían sencillamente no iba acompañado de un corazón contrito y humillado, y no había un verdadero arrepentimiento, un deseo de agradar a Dios, sino simplemente de agradarse cada quien a sí mismo. Consecuentemente, Jeremías estaba desesperanzado, porque estaba decepcionado a causa del hecho de que su mensaje durante 40 años había sido, bueno, menos, tal vez de 40 años fue ya, sí, 40 años. Pasó 40 años predicando allá
Lo que pasa es que en el momento en el cual estamos en el capítulo 8, pues todavía no habían pasado los 40 años. Pero la mayor parte de ellos sí, porque después de Joacín solamente vendría el tiempo de Sedequías y por un tiempo breve Gedalías después. Pero habían pasado tantos años y él advirtiendo, y por el contrario, lo que fue simplemente fue ignorado y fue perseguido y fue acosado y fue hecho preso y fue inclusive despreciada su enseñanza y su predicación al punto tal de que las propias revelaciones que él escribió por mandato del Señor fueron quemadas por aquellos a los cuales era enviada, a los principales, a los reyes, a los sacerdotes, aquellos que debían ponerla por obra. Consecuentemente se sentía también, sin lugar a duda, que dejado por Dios, abandonado por Dios como nación, y consecuentemente él tenía también la conciencia total de que la oportunidad del arrepentimiento y de conversión a fin de que este pueblo fuera salvo y el Señor no permitiera que los babilonios la destruyeran, pues había pasado. De ahí la expresión de pasó la siega, terminó el verano, o sea, pasaron las oportunidades que teníamos y sencillamente aún no hemos sido salvos. Luego que pase la pandemia, luego que pase esta cuarentena, la pregunta es, ¿habremos sido salvos? O sea, lo estamos viendo todo en función de la salud. Pero si no hay salud en el alma, total, el cuerpo tarde o temprano habrá de perecer. Tal vez más temprano que tarde, en el caso de los que somos mayores. Pero si no hay salvación, si nos ha pasado la vida por delante, si nos ha pasado el tiempo de cegar, de producir, el tiempo de relajarnos y de veranear, todavía no hemos sido salvos. Entonces, ¿de qué sirve esta manifestación del poder de Dios si no nos vamos a humillar delante de Él pidiéndole arrepentido perdón por nuestros pecados? ¿De qué sirve? Si no estamos dispuestos a enmendar, a corregir la senda que hemos tomado hasta ahora, si todo lo que queremos es volver a lo antiguo, regresar a aquella cosa que llaman ahora normalidad, con un tilde especial de nueva normalidad, donde realmente no vamos a tener de ninguna manera un arrepentimiento genuino y una renovación, a menos que el Señor la produzca dentro del corazón del hombre, desde dentro hasta afuera. Ya para los judíos era muy tarde. El Señor les había liberado una vez y otra vez. Todo el resto de Israel había caído, pero sin embargo había preservado, había tenido misericordia con la nación de Judá. Pero ya no, ya se había acabado el tiempo. Yo no sé para ti, yo no sé si para ti el tiempo se acabará a raíz de esta última oportunidad que el Señor esté dando. Porque para muchos va a ser la última oportunidad. De hecho, para muchos ha sido ya la última oportunidad. Ya son muchos los muertos en todo el mundo. Y cada vez que busco la lista o busco el balance o el reporte sobre la estadística del coronavirus, mis ojos van directamente a los fallecidos. Y pienso en que si fallecieron sin Cristo, si no dejaron su religiosidad, y si no dejaron su pecado, y si no dejaron su orgullo y su egoísmo, si no reconocieron su condición delante de Dios y se arrepintieron, todas esas almas se han perdido para siempre en la condenación del infierno. No fueron salvas, pasó su tiempo, su oportunidad, y no fueron salvas. Y ese es el problema mayor. Y esto era lo que causaba un dolor tremendo a Jeremías, y nos causa tristeza a los creyentes cuando pensamos que cada difunto tal vez pereció para siempre, está experimentando la primera de dos muertes. Porque si bien el Señor Jesucristo dijo que Él era la resurrección y la vida, y que el que en Él creía que estuviese muerto, dice, no moriría para siempre. Todo aquel que cree en mí, dice, no morirá para siempre, dijo el Señor Jesucristo. Porque yo soy la resurrección, yo soy la vida. El Señor dijo de una manera muy clara que el que oía su palabra como tú le estás oyendo y le cree a Dios que le envió, dice, Él le daba la vida eterna, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. O sea, que el Señor permite que haya una vida espiritual en ti en el momento en que arrepentido de tus pecados le manifiesta tu fe en Él. Y sencillamente aprovechas la oportunidad
que Él te ha estado dando durante este tiempo de siega y durante este tiempo de productividad y durante este tiempo de veraneo, para que tú te encuentres con Él. Jeremías estaba ciertamente desesperanzado. Él tenía mucho temor a causa de la tosudez de la nación y la impenitencia de la nación. En el versículo 21, él dice: quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Y dice: estoy espantado. Dice: es que estoy viendo lo que está sucediendo. Dice: estoy espantado, absolutamente espantado, porque mi pueblo ha sido quebrantado, y ha sido quebrantado como consecuencia de su impiedad. Y se mantuvo en la impiedad porque no escuchó y rechazó la palabra de Dios y el mensaje y el llamado al arrepentimiento. Porque más bien se quejó de Dios y dijo: ¿dónde está Dios? En lugar de pensar y recapacitar en el hecho de que ellos eran los que habían abandonado a Dios y que se habían separado de Dios. Y esto hacía que él sencillamente se sintiese con un dolor tremendo. Dice: espanto me ha arrebatado, siendo inminente y evidente la condena que vendría sobre toda aquella nación. Y no solamente en cuanto a la muerte, el juicio y la destrucción que causaría Babilonia, sino en cuanto a las almas que se perderían para siempre por no echar mano de la misericordia de Dios. Luego de esto, vemos que en el versículo 22, él cuestiona, ¿verdad? Pero es que no hay bálsamo, es que no hay médico. Dice, y sencillamente él dice: ¿por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Leo literalmente: no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico, esta nación tan importante de Judea. Dice: ¿por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Evidentemente está hablando en un lenguaje completamente metafórico frente al juicio de Dios a través de los ejércitos babilónicos. No se trataba de ningún ungüento, de ningún bálsamo. Se trataba de una medicina que fuera capaz de curar los corazones de aquellos hombres impíos que, por estar teniendo a menos a Dios y estar viviendo su vida a su manera y adorando a sus propios ídolos, pues sencillamente estaban ahora sin ningún tipo de esperanza, sin ningún tipo de redención posible. Es triste lo que estaba sucediendo. La condenación de las personas que nosotros amamos normalmente nos entristece y nos espanta. De hecho, la primera manifestación de que una persona de verdad se convirtió a Jesucristo, le entregó su corazón, fueron perdonados sus pecados y tiene como un regalo de Dios la vida eterna, es la preocupación que asalta, la carga tremenda que tiene en su corazón y en su mente por la salvación de los que ama, por su padre, por su madre, por su hermano, sus hermanas, sus hijos. Cuando una persona dice que es de Cristo y no se preocupa por la salvación de los demás, es porque él mismo no ha experimentado la salvación que nuestro Señor Jesucristo da. La salvación que se manifiesta en una confianza y en un gozo creciente a través de los años, en una vida consagrada a Dios, no siendo guiados por hombres, no siendo guiados por religiones, sino siendo guiados por su palabra bendita, la cual es suficiente, más que suficiente para esta vida presente y para guiarnos a la vida de porvenir. Hermanos, vemos claramente que él estaba desesperado. Era inminente el juicio de Dios, estaba sucediéndose ya, y el hecho de no ver que había un remedio para la situación le hace decir: no hubo medicina para la hija de mi pueblo, no hubo nada que se pudiera hacer. No hay nada que se pueda hacer contra el coronavirus. Si la esperanza suya es la vacuna, bueno, está bien. Si la esperanza suya son los remedios para, mientras aparece la vacuna, poder paliar, está bien, perfecto. Si la esperanza suya es simplemente que le pase a los demás y contagien otros, pero que usted no, está bien, perfecto. Pero, de cualquier manera, la enfermedad del pecado permanece en el corazón. Y esta es la que realmente mata. Dice la Biblia que la paga del pecado, o sea, el jornal a pagarse, el sueldo del pecado es la muerte. Y la muerte es algo que está en todos nosotros, por cuanto todos nosotros somos pecadores. Sin embargo, cuando Cristo viene, nos libera de esta ley que condena a los pecadores a la muerte. Nos libra de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Y por el contrario, nos da el don, el regalo de la vida eterna. Ya no experimentaremos una segunda muerte aquellos que hemos confiado en Cristo, porque en Él tenemos vida, vida permanente, vida abundante.
Jeremías estaba ciertamente desesperanzado. Él le dolía tanto lo que estaba por suceder que en el versículo primero del capítulo 9 dice: oh, si mi cabeza se hiciese agua y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Él sabía, ¿verdad?, que había algo que iba mucho más allá de la muerte física. Era una pérdida total, la muerte espiritual, la condenación eterna. Y los hijos de su pueblo, incluyendo sus propios familiares, muchos de ellos habrían de perecer para siempre. Y esto realmente le causaba una desesperanza total. Nosotros podemos tomar una de dos posiciones, tener una de dos convicciones: o aprovechar este tiempo de siega, este tiempo de verano, esta vida que el Señor nos ha dado, para buscar de Él, arrepentirnos de nuestros pecados, clamar a Jesucristo, que es el único Salvador. Dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y entonces poder decir: pasó la siega, terminó el verano, pero sí hemos sido salvos. Y de eso se trata. Se trata de aprovechar la vida que Dios nos da, las situaciones que sean en la cual nos hallemos cada uno de nosotros, para sencillamente recurrir a la misericordia de Dios, porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Y este es el caso de lo que nos sucede a nosotros los creyentes, los cristianos. Los cristianos verdaderos pues tenemos esperanza. No estamos desesperanzados, por el contrario, estamos esperanzados, no importa cuáles sean nuestras circunstancias. En primer lugar, porque somos personas de fe. O sea, hemos creído por fe, hemos nacido de nuevo espiritualmente por fe, vivimos por fe y para fe, y esperamos por fe la resurrección de los muertos, el reino del Señor Jesucristo y un lugar permanente con Él en el reino de los cielos. Consecuentemente, nosotros profesamos la fe que tuvo Abraham, aquella fe a la cual se refiere la Escritura en Romanos capítulo 4, versículo 12, que fue una fe de esperanza, dice, a pesar de la situación de desesperanza. Lo voy a decir en términos literales. Romanos 4, 18 dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Esta contraesperanza es en medio de la posible esperanza, o a pesar de la desesperanza que podía causarle, haciendo referencia al momento en el cual estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por simplemente obedecer a Dios, al Dios en el cual había confiado, en el cual había creído. Él creyó en esperanza contra esperanza. Estuvo a punto de sacrificar su heredero, aquel en el cual había prometido el Señor que haría bendita a todas las naciones de la tierra, del cual vendría la descendencia del Mesías, simplemente por obediencia a Dios. Eso es fe. Y Dios lo que quiere es que tú te arrepientes, que abandones tu vida, que te lamentes de tu vida hasta el día de hoy, y que sencillamente vengas a ser un cristiano, una cristiana genuina. Con esto te vas a estar identificando con la fe de Abraham. Abraham le creyó a Dios y su fe fue contada por justicia. O sea, él fue justificado, o sea, considerado justo por Dios simplemente porque creyó. No porque obró, sino porque creyó. No porque se la ganó, ni porque se la merecía, ni porque no hizo daño, sino por el contrario, porque reconoció su maldad y simplemente confió en aquel que es poderoso para perdonarnos todos nuestros pecados. Aquel que murió y resucitó por nosotros, manifestando su poder. El poder que tuvo para darse vida a sí mismo es el mismo poder que tiene para darnos vida a nosotros. Después de esto, tenemos que considerar que los cristianos no solamente tenemos esperanza por tener la fe de Abraham, sino también porque estamos identificados con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la seguridad de un futuro y un futuro glorioso. El mismo rey David, que se sentía agobiado y que leíamos hace un rato, cuando él dice en el Salmo 31, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, le dice a Dios, se volvió mi verdor en sequedades de verano. También el rey David en el Salmo 42, versículo 11, se dice a sí mismo en una autorreflexión, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. David dice, yo sé que yo voy a terminar alabando a Dios. No debo desesperarme. No debes turbarte tú, alma mía. ¿Por qué te turbas, alma mía? ¿Por qué te abates? Y nosotros no tenemos por qué abatirnos, porque sabemos cuál es el final.
del episodio único de nuestra vida, el total, el final de nuestro recorrido, al final de la carrera, al final del camino sabemos que nos está esperando con los brazos abiertos. El cristiano no tiene que desesperanzarse, porque ha sido objeto, como decía hace un rato, de la misericordia de Dios. Jeremías tendría que aprender a no desesperar. De hecho, todavía le falta mucho, porque a pesar de que va a ser dejado en la tierra y luego va a ser inclusive llevado hasta Egipto, y finalmente en Egipto no se va a saber más de él, a pesar de todo eso, él tendría que aprender como lo va a aprender y lo va a manifestar en el escrito que hizo en el libro de Lamentaciones, inspirado por el Espíritu Santo, cómo él podía esperar y confiar en la misericordia de Jehová. Es interesante que el mismo hombre que estaba desesperanzado cuando pensaba en los demás, ¿verdad? Cuando pensaba en que sencillamente se había perdido la oportunidad de que los demás fueran salvos, habían sido muertos, aniquilados, sus almas habían sido condenadas para siempre. Sin embargo, en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, él dice lo siguiente: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Qué interesante, qué interesante. Lo está viendo un hombre que ha sido afligido, que ha llorado, que dice: yo quisiera que mis ojos se convirtiesen en fuentes de lágrimas para poder llorar por mi pueblo, por las personas que yo amo, por aquellos que han muerto, han fallecido, aquellos que se han perdido, que dejaron pasar la oportunidad de salvación. Es una vez en la vida que una persona es salvo, una vez y para siempre. No se es salvo todos los días, se es salvo a partir de un día, el día del Señor, el día que el Señor manifiesta su misericordia. Sencillamente, si en ese día no eres salvo, en el día oportuno, en el día apropiado, en el día en el cual el Señor habla a tu corazón y te dice: arrepiéntete y entrégate a mí, después no va a haber otra oportunidad. Pero sin embargo, los creyentes sabemos de la misericordia del Señor, y para fines de sus hijos, la Biblia dice que las misericordias del Señor se renuevan cada mañana, que nuevas son cada mañana. ¿Por qué? Porque grande es su fidelidad y porque el Señor es bueno para los que en Él confían. Es lo que dice acá: bueno es Jehová a los que en Él esperan, a los que en Él confían, al alma que le busca. Dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Este coronavirus o este COVID, estas cosas, podrá hacer todo el daño, pero no a nuestras almas. Nuestro futuro está garantizado. Los creyentes sabemos que por la fe que hemos depositado en el Señor Jesucristo, Él nos ha concedido el perdón de los pecados, el regalo, el don de la vida eterna. Consecuentemente, sabemos que independientemente de por lo que pasemos, aún habremos de alabar a nuestro Señor, y cada día Él irá renovando sus misericordias, porque las necesitamos ciertamente para vivir en esta vida, hasta tanto estemos en su presencia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, y mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Si lo que tú esperas, si tu porción son tus negocios o tu placer, tus vacaciones, o tus, qué sé yo, tus pasiones, si tal vez es aquellos deleites de los cuales tú disfrutas, pues sencillamente el no tenerlo claro que te va a causar a ti pensar en perderlo del todo, todavía más te va a causar una desesperanza total. Pero si ciertamente tu porción, o sea, tu pedazo en esta vida consiste en el Señor, si lo que tú quieres es a Cristo, si tu vida está cifrada en Cristo, si estás completo en Él, pues ciertamente tú puedes esperar en Él. Mi porción es Jehová, dice David. Su alma decía: en Él esperaré, porque por la misericordia de Jehová, dice, que nunca decaen. Dice: él podrá esperar en el Señor, porque bueno es Jehová a los que en Él esperan. ¿Eres tú los que esperan en Dios? Tu esperanza está puesta en Dios, tu porción está puesta en Dios, tu vida está cifrada en Él, tus tesoros son tesoros celestiales, tus expectativas están en Él.
Ese era el sentir del apóstol Pablo. Él decía así siempre. Fíjense que hay algo más también, por lo cual los cristianos no nos desesperanzamos. Y es por el hecho de que nosotros sabemos que el Espíritu Santo, Dios mismo, habita en nuestros corazones desde el día que creímos. Y Él está llevando a cabo una obra de transformación en nosotros. Y aún que pasemos por diferentes pruebas o tribulaciones en mayor o menor grado, sin embargo, Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Pero además de esto nos concede el honor y el privilegio de dejarnos vislumbrar la imagen de cuál es el final del cuadro que está dibujando en nuestras vidas. Es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que seamos como lo es Él, que seamos semejantes a Él. Y en Romanos capítulo 15, versículo 13, dice: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está obrando en nosotros, Dios está obrando en nuestra vida. Él ha de producir el gozo y la esperanza que nosotros necesitamos. Él habrá de hacer que nosotros estemos llenos de fe, o sea, que abundemos en esa esperanza y que sencillamente nuestra creencia, nuestra fe, nuestra confianza en Él se acreciente si ciertamente somos de Él y si ciertamente nuestra esperanza, nuestra expectativa, nuestra porción, nuestra parte, la dedicamos a Él. No podemos desperdiciar las oportunidades que el Señor nos da. Este tiempo es un tiempo especial. Los que manejan la psicología humana dicen tiempos de crisis, tiempos de crecimiento. No. La vida entera es un tiempo de crisis. Sobre todo antes de haber sido paridos por Dios, haber nacido de nuevo espiritualmente, antes de tener a Dios por Padre. Cuando somos simplemente sus criaturas. Y hemos sido hechos hijos de Dios por la fe, conforme dice Juan en el capítulo 1. Pero si hemos nacido de nuevo, si ciertamente Cristo vive en nuestros corazones, si el Espíritu Santo mora en nuestro ser, Él está haciendo una obra en nosotros. Y esta oportunidad del coronavirus debemos aprovecharla. De manera de que no podamos decir: pasó el coronavirus, pasó la pandemia, pasó la cuarentena. Todavía no hemos sido salvos. Nuestra condición es la misma de antes. Todavía Dios no ha hecho la obra que Él quiso hacer en nuestras vidas. Es hora de que nosotros reflexionemos sobre esta realidad. Las oportunidades, dice un refrán, las pintan calvas. No sé por qué dirán eso. Pero no se trata de oportunidades. Se trata del llamamiento del Señor. Y cuando el Señor llama, no podemos decirle espera. No podemos decirle espera. Tenemos que decirle: aquí estoy, Señor. Hágase en mí tu voluntad. Y solamente así nosotros podemos gozar de una esperanza que está por encima de cualquier circunstancia y que consecuentemente no permitirá que caigamos en la desesperanza, en la desilusión, en la angustia, en la depresión, en la ansiedad y en todas estas cosas que están en este tiempo haciendo un daño tal que ya están los artículos en la prensa de cómo psicológicamente las personas están siendo afectadas como consecuencia de esta pandemia. Nosotros no tenemos por qué padecer por esto. Nosotros sabemos en qué hemos creído y sabemos que Él es poderoso para guardar nuestro depósito hasta el día en que nos encontremos con Él. El depósito de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Cuando tú tiendas a desesperanzarte, recuerda de una manera muy clara que las misericordias de Jehová se renuevan cada mañana, cada día. Apela a Él, pide a Él fuerzas y sigue adelante, sigue adelante. Pablo decía: por tanto no desmayamos. 2 Corintios 4, versículo 16. Por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, cada vez una conciencia mayor, un peso mayor de la gloria que nos espera. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si tú estás viviendo con tu esperanza puesta en el momento en que te reúnas con tu Señor y tu Salvador,
en la gloria del Señor. Si el vivir para ti aquí en este mundo es Cristo, como decía Pablo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir viene siendo ganancia. Estoy parafraseándolo. Decía, para mí el morir es ganancia. Bueno, sí, ciertamente. El día que estemos en la presencia del Señor, ya no habrá coronavirus, ya no habrá dolor, ya no habrá llanto. Ya solamente habrá regocijo, gozo, bienaventuranza y gloria para aquellos que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, sino que por el contrario, Él ha ido renovando cada mañana, porque grande es su fidelidad. ¿Tienes tu esperanza o estás desesperanzado? Hermano, vamos arriba, adelante. Este es un buen tiempo, aprovéchalo. Crece espiritualmente, desarróllate. Vea la palabra de Dios. Habla con tu Dios. Escribe, lee, estudia. Preocúpate por los demás. Ayuda a los otros. Sirve como cristiano. Consagra y dedica tu vida a Dios. Y cuando pase la siega y el verano, tú podrás decir, hemos aprovechado el tiempo. Hemos sido salvos. Y otros también han sido salvos por medio de mi testimonio. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a pedírselo en oración. Padre amado, bendice tu palabra, Señor. Hemos hecho alusión a ella, hemos leído de tu palabra una vez y otra vez y hemos visto, Señor, el dolor y la desesperanza de Jeremías, al mismo tiempo que por otro lado, Señor, en el libro de Lamentaciones, él sabía, Señor, que tus misericordias eran renovadas cada mañana porque grande era tu fidelidad y que tú, Señor, no permitirías que los tuyos fueran destruidos. Oh Padre, así somos nosotros, tus hijos, agradecidos, Señor, porque cualquier sean las circunstancias que nos rodeen, sabemos, Señor, que conforme a tu promesa, tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros y gracias por este tiempo, Señor. Permite que nosotros lo aprovechemos, Señor. Que ciertamente, Padre, haya bálsamo, haya ungüento para nosotros, Señor, porque tú eres nuestro médico, tú estás aquí, Señor. Y que, Padre, sobre todo, Señor, nuestras almas, Señor, sean sanadas y salvadas para aquellos que todavía no lo han sido, Señor, en este tiempo en el cual los hombres, Señor, han tenido que reconocer su impotencia y necesariamente, Señor, humillarse ante tu grandeza. Padre, clamamos al mismo tiempo por misericordia para que los que no te conocen y que amamos, Señor, puedan ser salvos. Oh Padre, obra en sus corazones, en sus mentes. Permite que busquen de ti, Señor nuestro. Pensamos en nuestros familiares, en nuestras amistades, Señor. Padre, pensamos, Señor, en tu iglesia, en aquellos, Señor, que se congregan con nosotros, pero no son de nosotros, Señor, porque a pesar, Señor, de que han asumido la religión, no han recibido el perdón de sus pecados y a Cristo en sus corazones. Te pido, Señor, para que tú permitas que una genuina conversión se produzca en su interior y que ciertamente al volver a congregarnos, Señor, sea un pueblo redimido, santo, justificado, puro, Señor, dedicado a buenas obras, el que tú, Señor, reúnas en la iglesia evangélica bautista cristiana. Te pedimos, Señor, también por los hermanos de otras congregaciones. Bendice cada obrero, cada pastor, Señor, que está tratando, Señor, de una manera innovadora, por decirlo así, diferente, Señor, un poquito, Señor, impersonal tal vez, pero yo me imagino al menos, Señor, que tú estás poniendo delante de mí a quienes tú quieres, Señor, que oigan tus verdades bíblicas para compartirlas con ellos. Y así, Señor, te rogamos que tú hagas eficaz tu palabra donde quiera que esté siendo predicada. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.